Ok, hermanos, pues bienvenidos en este día. Vamos a dar inicio. Ahí tenemos en pantalla los textos base. Recordemos que este tema, creo que ya hacer recapitulación está de más. Estamos respondiendo, ¿quién soy? ¿Quién dice la Biblia que soy, verdad? ¿Quién dice la Biblia que soy como en relación a Dios? Y hay una frase que yo les mencionaba hace unos días y que de alguna manera el doctor Harold Caballeros, quien fue pastor de una iglesia, el Shaddai en Guatemala, menciona y él escribe esta frase que en repetidas ocasiones mencionaba antes de iniciar sus enseñanzas. Recuerden, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Y dice, yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Entonces, nuestra identidad, estamos descubriendo, está en lo que la Biblia dice que soy. No en lo que la biología, la filosofía y diversas ciencias que se acuerdan que mencionamos al inicio de esta serie, dicen acerca del ser humano o dicen acerca de mí. Ni siquiera lo que las demás personas dicen de mí. Tú eres esto, tú eres aquello, tú eres... ¿Por qué? Porque están evaluando o calificándonos desde fuera. La realidad es que nosotros somos lo que la Biblia dice que somos en base a lo que hemos experimentado de nuestra salvación en Cristo Jesús. Y recordamos la clase pasada que ya que somos una nueva criatura, ya que somos un pueblo nuevo en base a la relación que tenemos en Cristo. Recuerden que esta identidad, esta nueva identidad, después de que somos seres humanos y creados excelentes por Dios, pero caídos en pecados y con herencia de pecado, ahora esta nueva identidad, hermanos, se basa en lo que somos en Cristo. Esa frase, aunque cortita, pero muy interesante, muy importante. En Cristo. Distinguimos bien a Ismael antes de Cristo y ahora a Ismael en Cristo. Distinguimos bien a Gamaliel antes de Cristo y Gamaliel en Cristo. Lo que yo era antes, decía 2 Corintios, las cosas viejas pasaron. Eso ya quedó atrás. Eso ya no es la realidad presente para mí. Eso era antes. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Soy nueva criatura en Cristo, porque estamos en Cristo. Muy bien, y entonces el día de hoy quiero repasar rápidamente una verdad muy importante, muy interesante, y es la pregunta, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? San Juan 1:12 es base. Quiero recordarles que si de repente ustedes dicen, bueno, esto ya lo sé, recuerden que esto también es para compartir con otros. Compartir quizá con alguien que también están iniciando su camino cristiano. Y quizá usted recordará este texto, o a lo mejor hasta lo conoce de memoria, pero nos dice una gran verdad sobre cómo llegamos a ser hijos de Dios. Me gustaría que lo repitiéramos juntos, dice San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta allí. A todos los que le recibieron, porque recuerden que el versículo anterior de San Juan 1:11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Cuando Jesucristo se encarnó, cuando Cristo el Hijo se hizo hombre, vino para realizar un ministerio y para predicar la buena noticia, el evangelio, ¿sí? Y lamentablemente, pero al mismo tiempo eso nos bendice, los pueblos judíos no lo recibió como hubiera debido hacerlo, ¿sí? Como debieron hacerlo. Y entonces, a todos los que le recibamos, a los que creamos en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Me gustaría preguntarles a ustedes qué ha significado para su vida o qué han aprendido ustedes que significa
esas palabras que tengo allí en negrita. Y por aquí hay micrófono, si alguien quiere hablar, mencionar. Por ejemplo, ¿qué significa en el conocimiento, la experiencia que ustedes tienen, conocimiento de las Escrituras o la experiencia misma, qué significa para ustedes recibir a Jesús? Recibir a Jesús. ¿Alguien? ¿Sí? Para mí significa morir a las cosas del mundo. Ok. Cuando recibimos a Jesús, gracias hermana, estamos muriendo a las cosas del mundo. También me hace recordar de las clases pasadas, recuerden el paso de muerte a vida. ¿Alguien más? ¿Qué significa recibir a Jesús? ¿O por qué usamos esa frase, recibir a Jesús? Aceptarlo, creer en Él. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿O quiere...? Correcto, que le pertenecemos. Vean que a veces esa frase de recibir se ha interpretado de una manera un tanto distinta a lo que es la idea de ser salvos. Sobre todo cuando evangelizamos. No sé cuántos de nosotros de repente hemos usado un pasaje en Apocalipsis que dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Y entonces, al utilizar ese texto, déjenme de una vez comentarles que no está en el contexto de evangelismo. Ese pasaje está dirigido a la iglesia, ya, a los creyentes. Vea en Apocalipsis, son cartas a las iglesias. Y generalmente lo hemos utilizado para evangelizar, pero hay un riesgo allí, porque transmite la idea en muchas ocasiones de que Jesús está a la puerta afuera, tocando, insistiendo, rogando que le dejemos entrar a nuestro corazón. ¿Sí? ¿Y qué riesgo sucede cuando tenemos esa imagen o cuando la persona recibe esa imagen de que Jesús está a la puerta ya diciendo, hey, ábreme, hey, quiero entrar? ¿Qué creen ustedes que es la idea equivocada o errónea que se pudiera transmitir en esa figura de decir, hey, Jesús está tocando la puerta de tu corazón? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería una idea riesgosa o errónea y que a veces inclusive entorpece el presentar a Cristo de esa forma? Correcto, ¿no? Es correcto. Uno de los riesgos que suceden es presentar la idea de que el necesitado es Jesús. O en otros casos, ¿verdad? El necesitado es Dios. Cuando decimos Dios te está buscando, claro que Dios nos busca porque nos ama, pero no porque nos necesite. Y a veces la persona entonces dice, no, lo voy a recibir para que entre a mi corazón, porque está afuera. Y luego si tenemos esa idea también, ¿verdad? Y pues bueno, porque no tiene dónde posar, ¿verdad? No es así. Recibir a Jesucristo tiene que ver con aceptar el acto salvífico que Él realizó en la cruz del Calvario. No darle ahí un lugarcito en nuestro corazón para que no esté afuera, ¿sí? Y entonces, dicho sea de paso, hay que cuidar esa idea que a veces transmitimos, pero recibirle es recibirle como Rey y como Señor, no como un favor que estamos haciendo. Es recibir el sacrificio de Cristo. Y luego viene la otra palabra clave, ¿verdad? A los que creen en su nombre. Y esa palabra, a los que creen, ¿qué implica para llegar a ser hijo de Dios? ¿Qué implica ese creer que nos permite llegar a ser hijos de Dios? ¿Qué opina alguien más? A ver.
Recuerde, en su propia experiencia, ¿qué significó creer? O en lo que usted conoce de algunos otros pasajes de las Escrituras, ¿qué significa creer entonces? En relación con llegar a ser hijo de Dios. Confiar plenamente en Él, correcto. O sea, no es solamente un creer. ¿Tú crees en Jesús? Sí, yo creo que Él nació y murió hace 2000 años, que es un personaje histórico. Muchos creen que es un personaje histórico y está bien, pero necesitamos tener una confianza plena en Él y en su obra, en el sacrificio de Jesús en la cruz. Ese sacrificio, que muchas veces se utiliza esta palabra, que es un sacrificio sustitutorio. O sea, él tomó mi lugar. Y entonces yo creo que mis pecados ya fueron llevados en el sacrificio de la cruz del Calvario. Entonces, a realizar estas acciones hacia Jesucristo nuestro Salvador, nos da la potestad, la autoridad, el derecho, el paso de ser. Por eso quise subrayar la palabra. Recuerden que estamos trabajando en la identidad. ¿Quién soy? Cuando usted y yo recibimos el grande regalo de la salvación a través de la fe. Y ahora vea lo que dice Gálatas 3:26. A ver, lo leemos juntos. Ahí mismo está, Gálatas 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe es precisamente relacionada con lo que acabamos de mencionar ahorita, de creer, de poner nuestra confianza plena en su sacrificio, en la persona que Él es y en lo que hizo. No solamente en la obra, ojo, porque la obra que Él hizo fue morir. Pero recuerden que la Biblia nos enseña también que más de alguno morirá por otro. Es decir, yo puedo morir si a mi esposa por algún delito le sentencian a la pena de muerte y yo dijera, yo tomo su lugar. Yo como ser humano voy a morir por ella, voy a tomar el lugar de ella y ella va a ser libre, pero solo ella. Pero creer en Jesús es creer en Jesús como el Hijo de Dios, como Dios encarnado, y que el sacrificio que Él hizo no solamente cubrió 1 o 2 o 3 personas, sino fue en el lugar de todos. Por eso es bien interesante que en los dos pasajes, ya esto ya no lo subrayé, aparece la palabra allí, todos, más a todos los que le recibieron. ¿Habrá alguien que no, por el cual Jesucristo no muriera? No. Jesús ha muerto por todos. Jesús ha entregado su vida en la cruz del Calvario por todos. Y todos los que podamos recibirle, creer en Él como el Hijo de Dios y creer en su obra en la cruz, entonces, ¿qué pasa? Nos convertimos en hijos de Dios. Ojo aquí, pasamos a ser hijos de Dios. Pregunta, ¿y antes de ser hijos de Dios, qué fuimos? Vaya conmigo a Efesios 2, vamos a mencionarlo ahí. Efesios 2. Y vamos a leer del verso 1, juntos también, hacia una sola voz. Y al verso 3, del verso 1 al verso 3, ¿sí? Efesios 2, del verso 1 al verso 3. Dice la palabra de Dios conmigo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Exacto. ¿Cuáles anduviste? Vivimos en otro tiempo
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vean, hoy estamos aprendiendo que somos hijos de Dios a través de la fe. Y antes de ser hijos de Dios, ahí en esos 3 versos, hay otro calificativo, hay otro que nos describía lo que era nuestra pasada manera de vivir. ¿Alguien pudo distinguir allí? Si ahora somos hijos de Dios, ¿antes qué éramos? Hijos de ira. ¿Qué significa ser hijos de ira? ¿A qué estábamos destinados antes de ser salvos? Al castigo eterno, ¿se acuerdan? Por causa de la caída de Adán, el hombre está en una condición de pecado y tiene una condenación, la ira de Dios. Por eso debemos también reivindicar esa frase que a veces nos tiende a confundir cuando decimos que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y la Biblia nos enseña que ama al pecador lo aborrece. La ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Y en otro momento hablaremos para explicar entonces cómo es que Dios ama. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y en esto se mostró el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Dios al pecador, por cuanto es santo y justo, no tiene otra cosa sino que estar airado contra el impío, dice Salmo 7. El Señor está airado contra el impío todos los días. ¿Sí? Pero en su amor, entonces envió a su Hijo y dio una solución para que ese pecador, si se arrepiente y tiene fe, pueda pasar de ser hijo de ira a ser hijo de Dios. Hijo de desobediencia. Eso también es bien claro, ¿verdad? Hijos de desobediencia, decía, que es lo que éramos antes. Hijos de ira, destinados a un castigo eterno, y es muy importante que recordemos para agradecer y estar siempre con toda la actitud de adorar y de depender del Señor, porque miren de dónde nos ha sacado. De un destino del infierno, de un destino de condenación eterna. Hemos sido librados de eso. Hijos de desobediencia. Recuerden que fue a final de cuentas en lo que consistió la transgresión o en lo que consiste el pecado, la desobediencia a la ley de Dios. Lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, de ese árbol, de ese fruto, no comerán. ¿Y qué hicieron? ¿Obedecieron? No, desobedecieron. Y la ley moral de Dios, escrita en nuestros corazones, aún así escrita en nuestros corazones, hermanos, el ser humano tiende a ser hijo de desobediencia. Pero ahora en Cristo, cuando pasamos a ser en Cristo, cuando llegamos a ser hijos de Dios, ¿por qué? Por medio de recibirle como nuestro amo, Señor, Salvador, como el Hijo de Dios que murió en la cruz, el Hijo de Dios que se entregó por nosotros. Ahora en Cristo nosotros tenemos el derecho de ser hijos de Dios, de ser hijo de Dios. Vaya conmigo a Gálatas 4:5. Fue otro de los pasajes claves que vamos a estar aquí checando. Si hay algún comentario, hermanos, pregunta, algo que quieran abonar, algo que quieran que les parezca importante ampliar o reforzar de lo que estoy diciendo, ustedes también están meditando en ello con toda confianza. ¿Ya lo tiene? Gálatas capítulo 4. Mire, leemos desde el verso 1 para darle idea y contexto a lo que estamos haciendo. Igual, me ayudan a leer juntos. Verso 1 al verso 5. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos. Vea. Ahora, el que nosotros digamos, soy hijo de Dios, ¿sí? Hay que distinguir también para que no se nos tache aquí de estar con algunas ideas raras, ¿verdad? No estamos diciendo, soy el hijo de Dios. El hijo de Dios, Jesucristo, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero soy hijo de Dios. ¿Es usted, hermana, hija de Dios? ¿Cómo pasamos a ser hijo de Dios? Aquí Gálatas 4:5 dice, recibimos la adopción. La adopción es un proceso legal. La adopción es un proceso en el cual antes una persona no pertenecía a una familia, pero después de solicitar, de hacer trámites, después de realizar ciertos procesos, legalmente llega a ser hijo. Y vea que Pablo recuerde que era ciudadano romano también. Y la palabra que está desarrollando aquí está en el contexto también de lo que sucedía bajo la ley romana, al ser un hijo adoptivo. Y contrario a lo que tristemente también y lamentablemente sucede en algunas culturas y lugares, el hijo adoptivo a veces es visto como el patito feo. ¿Sí? Es como visto así solamente, bueno, ya fue uno benevolente, le hizo un favor, está allí, pero no los tratamos a veces de la misma manera que los hijos de sangre. Pero la ley romana establecía que el hijo adoptivo disfrutaba de todos los derechos legales relacionados con las propiedades de su padre. En otras palabras, el ser adoptado hijo no es ser un hijo de segunda. Muy interesante eso. De hecho, la próxima semana vamos a ampliar más de los derechos, podemos decirlo así, privilegios, bendiciones, tesoros que tenemos al ser hijos de Dios. Se los anticipo, vamos a estudiar lo que significa ser coheredero con Cristo. Pero ser hijo de Dios por adopción a través de la fe, dice Gálatas, para que recibiésemos la adopción de hijos. Porque antes por naturaleza caída, éramos, tiempo pasado, hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero en Cristo ahora soy hijo de Dios. En Cristo usted es hijo e hija de Dios. No de segundo valor, sino que usted tiene todos los derechos legales relacionados con nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, ser un hijo en la familia de Dios nos va a abrir las puertas a grandes privilegios y a grandes bendiciones, que déjeme decirle que muchas veces estamos allí, ¿cómo podríamos decirle? Si uno no las utiliza, ¿qué diría de alguien que teniendo algo tan hermoso y bello no lo usa? En su garage hay allí lo que le guste a usted, una cuatrimoto, una moto 600. No está disfrutando lo que tiene, no está aprovechando las bendiciones que tiene, ¿sí? Tiene allí algo, pero vive como lo que no es. Ahorita vino a mi mente una historia, una anécdota real, Cuando mi padre pastoreaba en una comunidad allí en Oaxaca, dentro de la iglesia, y sí, yo recuerdo a esa hermana tenía 3 o 4 negocios, entre ellos zapatería, y vendía muy bien. Y se notaba, ¿verdad?, que los negocios eran prósperos. Pero cuenta mi padre que cuando llegaban a visitarlo, le preguntaban, hermana, ¿cómo le va? Pues aquí, hermana, aquí haciendo lo que se puede, luchando para andar. Y la veían allí en un rinconcito de su negocio, comiendo un platito de frijoles con queso
con tortilla dura. ¿Sí? Y entonces eso llama la atención. Si ella es propietaria, dueña y está siendo bendecida y tiene bendición, ¿por qué vivir como que si no tuviera eso? Vea que muchas veces nos sucede así en la vida cristiana. Recuerden el propósito de esta serie, lo que Dios puso en nuestro corazón es reconocer lo que soy para que eso nos lleve a actuar y en este caso también a disfrutar de lo que tenemos. Muchas veces se nos olvida que como hijos de Dios somos parte de la familia del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y mire qué bonito el nombre. Venimos a la casa de nuestro Padre, a la casa del Rey. Soy un hijo del Rey. ¿Se acuerda de ese himno? Un hijo del Rey. Con Cristo bendito, en Cristo. Soy un hijo del Rey. Entonces, ¿por qué vivir de una manera que no somos? Entonces, ser hijo de Dios encierra grandes bendiciones que hoy vamos a comenzar a descubrir alguna de ellas, la primera de ellas, ¿sí? Entonces, ¿quién es usted en Cristo? A ver, quiero escucharlo, para que hagamos ya vibrar nuestras cuerdas vocales. Fuerte, ¿eh? ¿Quién es usted en Cristo? Apenas están despertando las cuerdas vocales. Usted tiene que decir, ¿soy hija de Dios o soy hijo de Dios? Sale. Ahora, si este ejercicio es como los niños, vamos a ver quién aplaude más, de este lado o de este lado. Pero mejor primero los varones y luego las mujeres, para que se distinga que la misma frase, ¿sale? A ver, varones. No, primero las mujeres. A ver, damas. ¿Quiénes son ustedes en Cristo? Bien, buen volumen, pero no parejo. A ver, varones. ¿Quiénes somos en Cristo? Ya parejo, pero menos volumen. A ver, mujeres, otra vez. ¿Quiénes son en Cristo? No se ponen de acuerdo. Varones, ¿quiénes somos? Eso. A ver, juntos. ¿Quiénes somos en Cristo? Hijos de Dios. ¿Ok? Por cuanto soy hijo, primera de las tesoros y bendiciones que vamos a analizar es, por cuanto soy hijo, tengo el Espíritu de Dios. Gálatas 4:6, ahí mismo nos quedamos, ¿verdad? En el 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y dice el verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Mire, la primera en la lista de nuestra carta de derechos y privilegios y bendiciones como hijo de Dios. Por cuanto soy hijo, pero dígalo, hermano, de verdad, recuerden que no es declaración vana, pero es algo que cuando lo decimos se afirma en nuestra mente, nuestro oído lo escucha y entonces esa declaración a veces es necesaria para creer, recuerde, para creer. Dígalo conmigo, por cuanto soy hijo, tengo el Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, viene a nuestro corazón. Ahí está la figura, ¿verdad? Del corazón. ¿Se acuerdan de aquel que quiso hacer un corazón y no le salió? Ahora, esa figura del corazón, luego me dicen mis hijos, ¿a poco así es el corazón en esa forma? Le digo, no. Si lo viera, si es así como lo hizo aquel, ¿verdad? Que hizo así. De hecho, dicen, ¿conocen esta representación? Dicho sea de paso, para que cuando vean a los adolescentes hacerla, no los tachen de que están haciendo una seña satánica, no. Los coreanitos ahora, ¿verdad? Hacen esto. Y uno piensa que aquí están haciendo la figura en estos deditos del corazón. ¿Sí? Ahí, porque aquí están las dos partecitas del corazón, dice. Y las muchachas, los muchachos andan haciendo corazoncitos. Pero otros mencionan que si ven ustedes, y ustedes saben que nuestro corazón normalmente debe ser del tamaño de nuestro puño. ¿Y alguien recuerda más o menos la figura de un corazón? O sea, real, orgánico. Y luego tiene dos, ¿verdad? Tiene dos venas o arterias, ¿sí? Entonces dicen que realmente
el símbolo del corazón es el orgánico y el de, ¿cómo podríamos decirlo? El romántico, que es esa figura. Cualquiera que sea la figura, lo importante es el corazón. Bíblicamente, el corazón no es solo el órgano que bombea la sangre. Bíblicamente, el corazón es el núcleo y el centro de la voluntad del hombre. Cuando los salmistas se refieren al corazón, ¿sí? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, por ejemplo. Es decir, la palabra de Dios se encarna, se establece en el centro de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. De lo que soy, recuerden, lo que soy determina lo que hago, lo que hago, cómo vivo. Entonces, si el Espíritu de Dios viene al centro de nuestra vida, quiere decir que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo viene a posarse para tomar control de nuestro ser. Ahora, no quiere decir que transgreda nuestra voluntad. ¿Se acuerdan que hay un elemento que es el libre albedrío, que también lo hemos estudiado? No, pero ahora el Espíritu Santo viene para juntamente con nosotros decidir, hacer, pensar todo lo que a Dios le agrada. Lo que no podíamos hacer antes de ser hijos de Dios, porque éramos hijos de ira. Y recuerden que Efesios dice que íbamos haciendo todo lo malo, todo lo que nuestras pasiones nos pedían, pero ahora por cuanto tenemos al Espíritu Santo, entonces Él va a controlar el centro de nuestro ser, donde se controlan nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra personalidad. Y cuando llega el Espíritu Santo al corazón, lo primero que hace, hermanos, lo primero que hace es que el Espíritu, dice Romanos 8:16, vamos allí, si gusta buscarlo. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos hijos de Dios. Este Espíritu mismo da testimonio. Ahora, otra versión, hermanos, en otra traducción, este versículo dice de la siguiente manera: este Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora les digo esto en primer lugar porque, y yéndome un momento más a un paréntesis, así como hablamos ahorita del cómo evangelizamos, también a menudo nuestra forma de evangelizar le dice, cuando una persona ha hecho una oración, cuando una persona ha realizado, ¿verdad? Hablábamos de eso, la oración. Entonces nosotros como pastores, como líderes, como cristianos, le decimos a esa persona, ahora eres hijo de Dios. Y déjeme decirle que en ningún momento en la Biblia nos da a nosotros la autoridad como para decir, yo soy el juez y decir, mira, aquí está tu acta de nacimiento y ahora eres hijo de Dios. ¿Quién hace eso? Porque si nosotros lo hacemos, a veces, y lo hemos dicho, ¿verdad? A veces la persona puede tener una falsa confianza en decir, yo ya hice una oración, yo ya declaré algo con mis labios, y ya el pastor o el evangelista me dijo que soy hijo de Dios, entonces yo ya la hice. Pero su vida no fue transformada, realmente Cristo no vino a su corazón, y entonces comienza a vivir creyendo que ya la hizo, ya armó, ya va a ir al cielo, cuando realmente no ha tenido una experiencia salvífica. ¿Quién es el que puede asegurar estos dos testigos? ¿Quiénes son los que deben testificar de que somos hijos de Dios? Son dos testigos, ¿sí? El Espíritu Santo y nuestra conciencia, ¿sí? Recuerden que del Antiguo Testamento se habla de que cuando uno se va a juicio, dice, ante 2 o 3 testigos se deben aclarar las cosas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué decimos que 2 cuando aparentemente dice que 1? Yo les acabo de leer otra versión de este verso que dice, este Espíritu, el Espíritu Santo, da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí?
El Espíritu Santo habla paz y seguridad y nos afirma de que somos hijos de Dios. Y entonces Él transmite esa seguridad a nuestro ser, y entonces nuestra conciencia, una conciencia ahora regenerada, porque ahora somos nueva criatura, confirma también a nuestra mente de que somos hijos de Dios. Quiere decir que no es solamente el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo, como quien dice, toma de la mano a nuestra conciencia, lo afirma y le dice: tú y yo somos los testigos de que este ser ahora es hijo de Dios. Y esto es muy importante para hablar de los dos testigos, porque a veces nuestra mente, nuestro corazón no admite que somos hijos de Dios. No admite que somos hijos de Dios. Pasa algo, luchamos con algo. Quizá estamos arraigados a culpa, a debilidades, a mentiras del pasado, y no aceptamos lo que el Espíritu Santo comienza a testificarnos para que nuestra conciencia limpia ahora acepte y empuje a nuestra mente a decir: yo soy hijo de Dios. Yo no debo dudarlo. ¿Sí? Mi conciencia debe aceptar, debe confirmar también lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí. Es algo que quizás no percibimos, pero la realidad es que el Espíritu Santo, cuando viene a nuestro corazón, a ti y a mí, nos da la tranquilidad de que algo ha cambiado. Y si usted recuerda su propia experiencia o ha observado la experiencia de otros cuando han recibido salvación, y entonces allí nosotros somos observadores de lo que se está testificando. ¿Qué pasa con esa persona? Muchas veces hasta de manera milagrosa, si llegó ahí cargado, oprimido espiritualmente, deshecho, se para y hasta vemos un rostro diferente. ¿Sí? Pensamientos que habían de quitarse la vida, pensamientos de que no valían, se levanta uno de allí y ve las cosas diferentes. Y entonces sí, ya se da evidencia a lo exterior, porque ya hay una seguridad dentro, porque ya el Espíritu Santo junto con nuestra conciencia nos da la seguridad que somos hijos de Dios. Y entonces sucede lo que a menudo: oye, ¿qué te pasó? Yo he recibido a Cristo. Nadie te lo afirma, tú sabes. El Espíritu Santo ha dado testimonio junto con tu conciencia de que eres hijo de Dios. ¿Sí? Esto es lo interesante. Y entonces las personas ven y dicen: algo pasó. Sí, yo recibí a Cristo. Yo ahora tengo un cambio de vida, ahora ya no soy el mismo. Y entonces la gente recibe la evidencia, pero el testimonio se da de parte de estos dos entes, si podemos decirlo así. El Espíritu, que habla paz y seguridad, y nuestra conciencia, que confirma lo que el Espíritu está diciendo, porque lo acepta, porque lo creemos. Está medio enredadito, ¿verdad? Pero, ¿no? ¿Está bien? ¿Claro? ¿Sí? Y entonces, aquí es lo importante de que somos hijos, recibimos el Espíritu y entonces tenemos una seguridad. Recuerde, si tenemos una seguridad, hemos de vivir de acuerdo a esa seguridad. Hemos de vivir de acuerdo a esa seguridad. Y entonces vamos a la segunda cosa que hace el Espíritu cuando viene a nosotros. Además de que nos da la seguridad, el Espíritu, ¿qué? Me guía. Rápidamente, vamos a la Biblia, en Romanos 8, y vamos a responder a esta pregunta. Chequen ahí esos versículos. Esto es actividad, hermanos. Romanos 8:1, según ese verso, ¿quiénes son guiados por el Espíritu? Está muy claro, muy evidente, no está difícil aquí. Ajá. Cheque bien el texto. Mire, se lo voy a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Recuerda esa frase muy importante. En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son guiados por el Espíritu? ¿Y si andamos conforme al Espíritu? Los que estamos en Cristo somos guiados. Pero ¿qué sucede? Lo intermedio. Si no conforme al Espíritu es que andamos.
Eso es lo positivo, andamos conforme al Espíritu. Y lo que no hacemos es andar conforme a la carne. ¿Sí? ¿Quién es guiado por el Espíritu? Los que no andan conforme a la carne. Recuerden, soy hijo de Dios, el Espíritu me guía y yo no voy a andar conforme a la carne. Soy, hago. Lo que soy es lo que determina lo que hago. Cuando somos guiados por el Espíritu, nos damos cuenta que podemos, decíamos la semana pasada, podemos no pecar y no seguir la corriente del mundo, de nuestras pasiones, de nuestros deseos, que comúnmente nos gobernaban y éramos esclavos de ellos. Ya no más. Ahora, ¿qué dice Romanos 8, 9 y 11? Se los leo y ustedes me dicen quién son guiados por el Espíritu según estos dos versos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué cualidades o quiénes son o cómo son los que son guiados por el Espíritu según estos versos? A ver. Chéquelo ahí de nuevo. Nos saltamos el 10, pero podemos leer el 10 también. Dice, pero si Cristo está en vosotros, es decir, su Espíritu, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Quiénes son guiados por el Espíritu? Los justos, los que viven en justicia, los que andan según ya no la carne, según ya no los que han muerto al pecado, y los que lógicamente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ojo allí. Porque hay una acción que hace el Espíritu Santo en el inconverso. Dice que el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y de juicio. Pero eso es desde afuera. Pero desde adentro, ya morando en nosotros, entonces el Espíritu Santo nos guía a vivir en justicia, como dice nuestra hermana Marta. Ahora, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo son los que andan, son guiados según el Espíritu? ¿Qué pasa con nosotros como hijos de Dios si somos guiados por el Espíritu? Viviremos porque hemos hecho morir las obras de la carne. Recuerden, lo que soy va a determinar fuertemente lo que hago. Hay un gran cambio en nosotros, lo decíamos. Si el Espíritu de Dios que mora en mí me guía, entonces el Espíritu Santo viene a generar una influencia continua, efectiva, correctiva, que nos va a capacitar, que nos va a dar la capacidad que no teníamos antes para vencer el poder del pecado. Ahora, yo les dije, ¿qué pasa cuando somos hijos pero no damos cuenta que tenemos derechos? No vivimos según esos privilegios y derechos. Como hijo, tú tienes allí una gran herramienta. Tienes las llaves de un gran motor ahí en tu garage, pero no lo usas. Hay que llegar en 2 minutos a mi compromiso. De aquí a que agarro el metro, de aquí a que espero, a que me subo. No, voy a llegar tarde, no puedo. Pero si tienes allí un gran motor que en 2 minutos te mueve a tu compromiso y no lo usas porque no te estás dando cuenta del privilegio que tienes. Ojo, queremos vencer el pecado, pero no puedo, con mis fuerzas no puedo. Claro que no, pero ya no eres hijo de ira, hijo de desobediencia. Ahora eres hijo de Dios y como hijo de Dios el Espíritu Santo mora en ti y te da la influencia, la capacidad
para vencer el poder del pecado. A eso me refiero con que no nos damos cuenta de que hay tanta bendición en ser hijo de Dios y que tenemos las capacidades que antes no teníamos. Si yo descubro que tengo al Espíritu Santo, que me es influencia continua, ojo, en el Antiguo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo venía, por ejemplo, venía sobre Saúl, venía sobre David, y ellos eran empujados y hacían algo. Y eso era una acción esporádica, de vez en cuando, puedo decirlo, del Espíritu Santo sobre las personas. Pero sobre usted y sobre mí, el Espíritu Santo está continuamente. No ha venido y se ha ido. Está en nuestro corazón, continuamente. Y si está continuamente, entonces realiza una influencia que es efectiva. ¿En base a qué es efectiva? A que tú y yo lo usemos. Ese gran motor es efectivo si yo lo tomo y lo uso. Si yo no lo aprovecho, entonces la efectividad no es, el problema no está en ese gran motor. Y perdonen que use la ilustración, porque el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Pero en este caso lo estoy usando como un objeto para que nos demos dando cuenta de que ahí está el Espíritu Santo para auxiliarnos, para controlarnos, para dirigirnos, para empujarnos a hacer lo que agrada a Dios, y a veces no echamos mano de él, porque se nos olvida que lo tenemos. Y ahí está, para vencer el poder del pecado. Y ahora por tercero y último, ya que soy hijo y el Espíritu de Dios está en mi corazón, dice Gálatas 4:6, volvamos ahora a Gálatas. Efesios, Gálatas, Efesios. ¿Alguien lo encontró ya? ¿Lo puede leer? Efesios, Gálatas 4:6. Fuerte, hermanos. Gálatas 4:6, alguien que lo lea. Ahí está. Si el Espíritu de su Hijo está en nosotros, decíamos, yo tengo testimonio de él a mi conciencia que soy hijo de Dios, primer lugar. Segundo, soy guiado por el Espíritu para vencer el mal, para vencer las obras de la carne, para no vivir en el pecado. Y tercero, por cuanto soy hijo y tengo el Espíritu de Dios en mí, puedo clamar, Abba, Padre. Esta expresión, ¿alguien ha escuchado el significado? ¿Por qué Abba, Padre? ¿En algún otro momento? Abba, Padre. ¿Mande? ¿Sí? En los cantos, ¿sí? Es una repetición que se hace aquí, ¿sí? Esta expresión, Abba, Padre, la segunda nosotros la leemos en español, pero en los originales está en griego, pater. La primera es Abba, Abba, es en arameo, que es el idioma que utilizaban los judíos en esa época, ¿sí? Entonces, para empezar, se habla de que el escritor, en este caso Pablo, recuerden que era romano y hablaba griego y era judío. Y entonces está expresándose en el idioma, en su idioma natural, en su idioma nato, ¿sí? Que para este caso específico es el arameo. Luego les explico por qué arameo y no hebreo. El arameo era el lenguaje común, ¿sí? De los judíos en la época que Pablo y Jesús vivieron, ¿ok? Ahora, pero esta palabra, Abba, es la expresión que se utilizaba desde chiquito para hablar a un padre. ¿Cómo le llamaba usted o le llama usted a su papá a su padre desde que nació y creció y comenzó a expresarse hacia él? Hay expresiones muy comunes en nuestro contexto. Papito, ¿sí? Hasta el día de hoy, igual, en mi caso, ya casi siendo cuarentón, joven de casi de 40. No, todavía falta. Todavía puedo acercarme con mi padre y decirle, papi o papito. ¿Qué estoy expresando cuando le digo papi a mi padre? No le digo señor, no le digo pastor René, no le digo padre, le digo papi. Confianza,
cariño, ternura, que se expresan en una relación de intimidad, de comunión personal. ¿Sí? Ojo, a menudo estas expresiones, es cierto, vamos a comparar aquí un poquito para ver cómo también a veces no disfrutamos de esa relación de comunión, de intimidad con nuestro Padre, porque recuerden que la relación que tenemos con Dios en muchas medidas está determinada por la relación que tenemos con nuestros padres terrenales. Entonces, si alguno ha tenido la experiencia de no tener la confianza de hablarle con cariño a su padre, porque no estuvieron, o porque eran muy rudos, o porque no disfrutaron de buena relación, quizá no practicamos en nuestro desarrollo el tener una confianza con una figura paterna y poder decirle papi. ¿Sí? No sé, a lo mejor a algunos les pasó esa situación, esa realidad. ¿Sí? Pero cuando venimos en Cristo y somos hijos de Dios, ojo, hay que tener cuidado. Esto es algo inclusive que viene afectando nuestra psicología, o sea, lo que ya se ha formado de las estructuras mentales de nuestro pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una figura de padre y si mi figura de padre, por ejemplo, permítame hablar de mí, expresar rápidamente, es una figura de un padre fuerte, firme. Cualquiera lo veía y algunos me decían, da miedo, su cara, su rostro de mi papá. Luego cuando venga ustedes me dicen, no van a calificar sin conocer el casco. ¿Ok? Pero aún con eso, y sí, yo veía a mis hermanos mayores, quizá por la época en que me tocó vivir, mis hermanos mayores, cuando mi padre nos llamaba y hablaba con nosotros, aunque querían, no podían expresar nada. Quizá vivieron una etapa donde él fue más duro y no podían rebatir nada. ¿Sí? Pero yo, como ya fui el último, el chunco, y atrevido y confianzudo, entonces yo me atrevía de repente a cuestionarle, sin ser irrespetuoso, porque era figura de autoridad. Porque también me tocaron sonadas, porque también me tocaron correcciones. Pero yo tenía la confianza, y tengo la confianza de decirle, oye, papito, te pasas. O no, no es así, o ¿por qué? ¿Sí? Una confianza, una apertura de relación, pero quizá mis hermanos no. Mis hermanos no. Y entonces esa relación que hayamos tenido con nuestra figura paterna puede, pero no debe, en todo, puede, pero no debería afectar a la relación íntima y de comunión que tenemos por ser hijos de Dios. Por ser hijo de Dios y el Espíritu Santo en mí, yo puedo clamar. Miren, clamar, no hablar respetuosamente, clamar. ¿Qué es clamar? Levantar la voz inclusive. ¿Para qué? Para ser respetuoso, no, para expresar realmente lo que siento. Porque esta forma, recuerden que dice la Biblia que el Espíritu de Cristo viene a nosotros. Y cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, en su ministerio, en su vida y ministerio, 33 años, vaya rápidamente Marcos 14, Marcos 14. Marcos 14. 36. 35 dice, y yéndose un poco adelante, Jesús se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Recuerden que estaba a punto de ir a la cruz. Y decía, Abba, Padre, otra vez esa expresión, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. ¿Sí? Yo veo ahí un ruego, un clamor. Papito, ayúdame, que no pase esto. Pero al mismo tiempo, admite y dice, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Sí? El Espíritu de Cristo en nosotros nos permite acercarnos confiadamente a nuestro Padre. Si hay una imagen de que no puedo hablar con mi Padre físico o terrenal, debemos superarla en el Señor y decir, yo sí puedo hablar con mi Padre Celestial. Él no me va a rechazar. Él no me va a mirar con una mirada juzgadora, condenadora, quizá como lo experimenté con mi Padre terrenal. No, Él no es así.
Quizás nuestros padres terrenales no dieron la mejor idea de ser padre, pero el Padre Celestial es el Padre perfecto, al cual el Espíritu Santo nos insta a clamar, a llamar y a expresar: papito, Padre, ayúdame, auxíliame, mira, yo siento esto, yo tengo esto, pero también a respetar, porque ahí Jesús dice: pero no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres. ¿Sí? Sino lo que tú quieres. Entonces, como hijos, hermanos, debemos luchar por disfrutar esa relación de comunión personal y única con el Padre. A veces hay estructuras mentales que nos dicen: no, o sea, sí, a Dios hay que tenerle reverencia, pero no por eso podemos tenerle miedo de no hablar con confianza con Él. No implica falta de reverencia que yo le diga: papito, yo necesito de ti, mira cómo estoy pasando, y que yo exprese y derrame mi corazón delante de Él. No, con confianza. Entonces, hermanos, 3 bendiciones en la primera, por decirlo así. 3 implicaciones de la primera bendición. Si soy hijo, el Espíritu de Dios mora en mí. Y entonces da testimonio de que soy hijo de Dios. Cuando vengan pensamientos: seguro que eres hijo, el Espíritu Santo me va a testificar. Y mi conciencia tiene que estar segura de que soy hijo de Dios. El Espíritu Santo me guía para alejarme y vencer todo pecado. El Espíritu Santo me lleva a clamar con confianza: Abba, Padre, y tener una relación de comunión abierta e íntima con el Padre. Ahora recuerden estas 3 claves que se las voy a estar recordando en estas lecciones. Primero, hoy hemos conocido. Yo conozco lo que la Biblia dice que soy. Yo conozco lo que la Biblia dice que tengo: el Espíritu Santo morando en mí. Yo conozco, yo creo, pero yo tengo que vivir. Yo tengo que actuar en base a eso. Ya no tenemos que vivir con una mentalidad de huérfanos. Miren, la mentalidad de huérfanos espirituales es que tú vienes a la iglesia, pero cuando tienes problemas, quieres buscar las cosas por tus propios medios. Recuerda que eres hijo de Dios, tienes un Padre. La mentalidad de huérfanos te puede llevar a decir: bueno, yo no sé cómo hacerle. Y tienes un Padre y tienes bendiciones por ser padre. Es como decir: mi Padre es bueno, no es como decir, es que mi Padre es el Rey. Y si yo soy hijo del Rey, entonces yo tengo privilegios, bendiciones para clamar, para saber que soy de Él y para guiarme por el Espíritu Santo y poder vencer el pecado. Eso es vivirlo. Vean que esto es el reto de todas estas enseñanzas. Conozco en la palabra, las creo y las decimos. A ver, 1, 2, 3. Soy hijo de Dios. Y por cuanto soy hijo, digan, por cuanto soy hijo, tengo al Espíritu de Dios que me da testimonio y seguridad de que soy su hijo, de que me guía para vencer el pecado y que me da la confianza de decir: papito. De manera práctica sí lo podemos decir. ¿Ok? Vamos a orar en este momento. Que el Señor nos ayude a vivir de acuerdo a lo que soy. Padre, sí, perdón. Así es. Así. Exacto. Ahora, solamente añado ese comentario. Deudas pasadas ya fueron cubiertas por Cristo. ¿Sí? Como el hijo pródigo. Se acabó el dinero y si le quedó debiendo a alguien, volvió a su padre, volvió a tener un anillo, vestidura y deudas, el padre las cubre. El
Padre las cubre. Esa bendición de ser hijo de Dios. Amante Padre, Señor, gracias por aprender hoy esta realidad. Tu palabra nos enseña que somos hijos tuyos. Hemos llegado a ser hijos tuyos por la fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz, por recibirle como nuestro Señor y Salvador. Y como hijos tuyos tenemos a tu Espíritu morando en nosotros. Que no se nos olvide, Señor. Ayúdanos a que no se nos olvide. Ayúdanos a confiar, a creer en eso. Verdaderamente el Espíritu Santo está en mí. Verdaderamente el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros como tus hijos. Y Él, Señor, nos asegura de que cuando el mundo, cuando los demás, cuando Satanás inclusive, cuando nuestros recuerdos nos quieren llevar a dudar de nuestra identidad, no, Espíritu Santo, no permitas que eso pase. Da testimonio una vez más y nuestra conciencia pueda recibir eso y podamos creer que soy tu hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque moras en nosotros y tú nos das la capacidad de decir no al pecado. Tú nos das la capacidad de hacer morir las obras de la carne. Tú nos das la capacidad de honrarte caminando rectamente. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos clamar a nuestro Padre Celestial con toda confianza, expresar lo más profundo de nuestro corazón, sin miedo a ser rechazados, porque nuestro papito es misericordioso, porque podemos decir, Abba, Padre, y confiando en ti, Señor, es que oramos. Gracias por este tiempo de enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dejo así este lugar con quien continúo.